Vamos a continuar. Ahora vamos a crear la manera de agregar datos a una tabla. Entonces tenemos que modificar varias cosas de las que ya tenemos. Creamos un botón de agregar datos a una tabla. Tenemos que crear una imagen también. Nos vamos a la imagen, agregar datos a tabla. Bueno, vamos a copiar varias cosas para hacerlo más rápido. Vamos a agregar nuevas variables. ndat, nvalue-1, nvalue-2 y nvalue-3. Se cambia el tipo de dato. Bueno, vamos a crear la interfase para la edición de datos en tabla. Se van a agregar las etiquetas de nombre de base de datos, nombre de la tabla, el número de dato, los valores a introducir, valor 1, valor 2, valor 3. Ahora se van a insertar lo que vienen a ser entradas de texto. Y un botón para poder activar lo que viene a ser el script. Se especifica el tipo de dato que se debe de introducir. En este caso es string para el valor 1, entero para el valor 2 y entero para el valor 3. Se configura para cadena de caracteres. Y se les hace la asignación de variables. Muy bien, ahora se va a agregar una nueva función. Se le pone su nombre, que es escribir dato en tabla. Y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el contenido del script de crear tabla, lo vamos a pegar y vamos a modificar ese script.
Bueno, una breve explicación del código para escribir dato en tabla. Bueno, acá vemos que bueno, se empieza lo que sería la función. Y lo primero que se hace es declarar las variables locales. Entonces dim se utiliza para la declaración de variables locales. Posteriormente se pone on error resume next. Esta sentencia lo que me va a hacer es que me va a activar el tratamiento de errores. Posteriormente vamos a crear lo que son los objetos de conexión para el ADODB connection y el objeto ADODB record set. Cada uno sirve para un propósito en específico. El primero te crea un vínculo con la base de datos y el segundo te sirve para la manipulación de los datos. Posteriormente lo que vamos a hacer es abrir la conexión con el comando con.open, así como se muestra esta configuración. Provider es igual a msdasql, inicial catalog igual, y se busca lo que es la base de datos y se busca también lo que viene a ser la fuente de datos de SN, que es el database. Posteriormente, si en el transcurso de esa parte de la programación surgió algún error, entonces se aplica la rutina de error y lo que nos va a decir es la descripción del error que surgió. Si no surgió ningún error y el código marcha correctamente, vamos a seguir a la siguiente línea. Lo que tenemos que hacer ahora es que tenemos que seleccionar el registro de datos de la tabla. Entonces acá mediante el comando select from, nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a seleccionar de ese z table name, es el nombre de la tabla, y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el registro que se llama ndat-n0. Lo vamos a buscar. Entonces lo que está haciendo es que está buscando este registro en la tabla. Posteriormente, para poder manipular esta información, nosotros lo tenemos que escribir el registro en la variable rct con el comando set rct igual a con.execute bdatos. Una vez que ya tenemos ese dato capturado, se vuelve a revisar con la rutina de error si hubo algún error. Si hay algún error en esa sentencia, nos tendríamos que salir de lo que sería la función. Si no existe ningún error, continuaríamos. Ahora lo que se va a comprobar es que si RST, ese registro, ya tiene algún dato capturado o está vacío. Si ya existe algún dato capturado, lo que nos va a decir es que ya existe dato guardado en tabla y se va a cerrar este rct.close. O si no, si el caso es que el registro esté vacío, nos va a permitir escribir en la tabla. Entonces lo primero que se va a hacer es la definición del registro de datos. Con el comando insert into, nosotros vamos a insertar en la tabla, acá con ese z-table-name, los valores. Primero sería el número de ndat-n0, es como el número de registro. Se le asigna un ID, un consecutivo, ya dependiendo del número que nosotros queramos asignar. Y posteriormente, mediante los comandos smart tag, nosotros vamos acá con values, se les va a asignar un valor. En evalue 1, en evalue 2, en evalue 3. Y finalmente, después de hacer esta parte de la definición, lo que nosotros vamos a hacer ahora es insertar el registro de datos de la tabla. ¿Cómo? Con el comando set rct igual a con.execute bdatos. Se termina la función if. Lo que sigue es que vamos a cerrar los objetos que se abrieron con .close y se liberan los recursos con la instrucción nothing. Y ahí termina la función. Se muestra lo que viene a ser el diagrama de flujo. Y acá podemos ver, por ejemplo, en la rutina de error, que si no existe ningún error, continúa la siguiente sentencia, y si existe algún error, acá te marca, ¿no? Y exit sub, termina la función. Si no existió ningún error, entonces
en el paso anterior nosotros vemos que se selecciona un dato de la tabla, pero si existe algún error en esta selección, igual se vuelve a ejecutar la rutina de error y te vuelve a sacar. Pero si no existe, ahora lo que sigue es que vamos a comprobar si el registro viene vacío. Si viene vacío, se va a insertar el dato, y si no viene vacío, nos va a decir que ya existe el dato guardado en la tabla. Se va a cerrar la conexión y se va a vaciar, se va a liberar recurso, y ahí termina la función. Bueno, primero no existe tabla, entonces vamos a crear la tabla. Crear tabla, entonces acá dice, nombre de la base de datos es medicamento. Nombre de la... perdón. Debí darle enter. Medicamento. Enter. Nombre de la tabla. Vamos a ponerle datos. Enter. Columna 1, nombre. Enter. Columna 2, PX. Columna 3, PY. Y le damos crear tabla. Ok, acá se crea la tabla. Nos regresamos a control de almacén y vamos a ponerle en agregar datos a una tabla. Bueno, acá ya tenemos lo que es el nombre de la base de datos. Vamos a dar enter por cualquier detalle. Y acá dice número de datos. Vamos a poner que sea el número 5. Valor. Aspirina. Enter. Posición en la posición 50 y en la posición 25, por poner un ejemplo. Escribir dato en tabla. Vamos a ver si lo hizo.
Ok, ya lo hizo. Vamos a escribir otro dato. Vamos a ponerle, por ejemplo, el dato número 7. No sé, paracetamol. Enter. Posición 45. Posición 60. Escribir dato en tabla. Ok, hay que refrescar acá también. Vamos a escribir un dato que se repita. Por ejemplo, vamos a poner la posición 5. Y vamos a poner otra vez, no sé. Next. Escribir dato. No agregué el visor de errores, pero bueno, ya le puse escribir dato. Vamos a ver qué pasa. No lo escribió, porque ya existe la posición 5. No lo escribió. Me faltó poner el visor de avisos. Y acá está el mensaje, ¿no? Que el dato ya existe. Ok, entonces vamos a detener esto. Bueno, se perdió. Entonces, si queremos hacer cualquier modificación, tenemos que escribir otra vez los datos. Escribir dato en tabla. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, y acá sale el mensaje de que ya existe, ¿no? Dato número existe ya. Entonces el dato 5, por así decir, ya existe. El dato 7.
Muy bien, entonces acá podemos rectificar que este es solo un aviso, ¿no? Por si había alguna duda. Acá vamos a parar, jóvenes.